Bueno, entonces el Todopoderoso les bendiga. Estamos en GESA Internacional y estamos trabajando el modo imperativo del verbo en hebreo. El modo imperativo. Ya hemos visto cal, hemos visto nifal, hemos visto piel. El modo imperativo no tiene pual. Así es de que no hay inconveniente por ese lado, simplemente pasamos de largo. Y vamos a ver jifil, ¿correcto? El modo imperativo tampoco tiene jofal, así es de que en este caso nos faltaría el jifil y el jitpael para ver para ver todo el modo imperativo. Listo, que estamos viendo que es muy sencillo de trabajar este modo cuando lo trabajamos desde el imperfecto, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta el imperfecto, fácilmente podemos trabajar el imperativo porque eh, pues realmente son muy parecidos, tanto en el modo como en la manera en que se construye en el hebreo. Entonces voy a compartir acá un tablero y coloquemos por favor allí modo imperativo y vamos a colocar estructura jifil. Vamos a empezar a hacerlo como lo hemos hecho siempre. Recuerden que les estoy indicando dos maneras de hacerlo. La primera es hacerlo desde cero, es decir, en el sentido en que no tengamos ninguna referencia o casi ninguna, porque obviamente tenemos muchas referencias ya del verbo en estas alturas del curso. Pero digamos que sin tener una referencia, digamos, más concreta del verbo, es decir, tratar de construirlo desde ceros, ¿correcto? O casi desde cero. Y la otra que estamos aprendiendo a hacer es a partir del imperfecto. Entonces, son dos maneras de hacerlo que lo estamos aprendiendo a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario de ambas. Obviamente, desde el imperfecto es muchísimo más fácil construir el imperativo como nos estamos dando cuenta. Solamente cuestión de cambiar o retirar el prefijo prácticamente. Y es muchísimo más fácil, pero el asunto es, ¿y qué si no se tiene el imperfecto? Entonces allí tenemos que empezar a construir el imperativo desde, reitero, prácticamente ceros, es decir, desde las características propias del imperativo como tal. ¿Listo? Entonces coloquemos allí en el tablero. Ahí estás viendo un tablero, ¿sí? Sí, señor. Vamos a ver imperativo. Y reitero, en este caso, el imperativo que vamos a trabajar es el jifil. Imperativo jifil. ¿Cómo sería una traducción de un verbo en imperativo jifil? Por ejemplo, si es el verbo, digamos, acortar, que es un verbo que poco trabajamos, pero que sería acorta tú, acorten ustedes. Este es un ejemplo de imperativo que viene en la gramática de Moisés Chávez. Es un excelente gramático, es uno de los mejores hebraístas de Latinoamérica. Moisés Chávez, no sé si lo has escuchado. Es muy bueno. Sí, señor. Él tiene una gramática bastante interesante, no la tengo acá, pero es muy buena gramática, viene en dos tomos. Un tomo es donde viene toda la teoría y otro tomo es de ejercicios. Y creo que los mejores hebraístas latinoamericanos que tenemos. Otro de esos, bueno, ese es como el bastante fuerte. Severino Croato es otro hebraísta, ¿no? Latinoamericano. Acorta tú o acorten ustedes. En el caso que estamos trabajando del verbo catal, matar, sería mata tú o maten ustedes. Recordemos que ese Recordemos que ese pronombre personal ahí, tú o ustedes, sale sobrando, es redundancia, pero lo estoy colocando por lo que es un curso introductorio, ¿listo? Pero que sale sobrando allí. Entonces, recordemos que la estructura Jifil es una estructura causativa activa. ¿Qué significa eso? El sujeto es obligado a realizar la acción. En este caso, como es un imperativo, entonces obviamente con mucho más razón el sujeto será obligado
a realizar la acción. Entonces, mata tú, matan ustedes. Hablemos un poco de las características de esta estructura He-Feel en el modo imperativo. Primera característica. Tiene un prefijo. ¿Qué es el prefijo? Voy a cambiar acá el color de... El prefijo es la letra G con pataj. Tiene un prefijo que es la letra G con pataj. En segundo lugar, la primera radical lleva cheva. Segunda radical lleva cheva. Tercera característica. En segunda femenino singular. En segunda femenino singular. Y segunda masculino plural. Masculino plural. Coma. La segunda radical. La segunda radical lleva hirik yod. Esta X que voy a hacer acá punteada va a representar cualquier carácter del hebreo. Hirik yod, ¿correcto? Aquí sheva. Y cuarta característica. Entonces, fíjese que es bastante curioso porque en el imperativo son 4 conjugaciones. 2 conjugaciones del masculino singular y 2 conjugaciones del femenino singular y plural. Masculino singular y plural, femenino singular y plural. Son 4 conjugaciones. Y acá tenemos 4 características. Eso significa que casi cada característica casi cada conjugación tiene su propia característica. Eso es lo que hace bastante densa esta parte. Porque si nosotros vemos en el tiempo perfecto e imperfecto, las estructuras no tienen todas esas características, ¿ya? Entonces, por eso es que se complica hacerlo de esta manera. Pero reitero, lo estamos aprendiendo a hacer así para que lo podamos hacer, como reitero, desde ceros prácticamente o a partir del imperfecto. Cuarta característica, en segunda masculino singular, en segunda masculino singular y segunda femenino plural, coma la segunda radical lleva seré. Esta X punteada que hago acá puede representar cualquier carácter del hebreo y voy a dibujar acá la vocal seré como para que vayamos recordando esta parte. Esas serían, digamos, las características de la estructura He-Feel en tiempo Imperativo. imperativo. Y vamos a hacer entonces preguntas de eso. Está fácil, ¿cierto? Bueno, por lo menos entendible. Imperativo He-Feel puede ser mata tú, maten ustedes. Características. Primera, tiene un prefijo que es el prefijo G con pataj. Primera radical lleva sheva en la segunda característica. Tercera característica, en segunda femenino singular y segunda masculino plural, la segunda radical lleva hirik yod. Y la cuarta característica es que en segunda masculino singular
y segunda femenino plural, la segunda radical lleva sereno. ¿Listo? Vamos entonces a colocar acá singular, plural, persona y hacemos la conjugación del verbo catal. Ese es el verbo que estamos trabajando en el modo imperativo. Todos los ejercicios los hemos hecho con catal. Vamos a trabajar, vamos a presentar todas las estructuras, perdón, todas las estructuras, correcto, y luego vamos a hacer un ejercicio de viendo algunos versículos de la Biblia que contengan los imperativos en cada una de las estructuras con algunos ejemplos bíblicos. ¿Listo? Vamos a hacer la conjugación. Escribamos, por favor, la raíz catal en las conjugaciones. Escribimos entonces catal allí para que tengamos presente qué es el verbo que vamos a trabajar y colocamos singular y plural. Entonces acá colocamos segunda masculino y segunda femenino. Singular y plural y estamos trabajando las radicales. Recuerden, estamos trabajando el verbo catal. Y hemos trabajado entonces las 4 conjugaciones propias del tiempo del modo imperativo. ¿Listo? Muy bien. Recordemos qué más hay que hacer allí. Vamos a trabajar las ¿qué? Características de la estructura. Antes de las características de la estructura, trabajamos las características del modo como tal, del modo imperativo. Recuerdas que tiene unas características generales, el modo imperativo. Exacto. Esas las vamos a trabajar. ¿Cuál es la primera característica del modo imperativo? La característica general. ¿Dos? Tiene sufijos. Excelente. ¿Tiene sufijos? ¿Y cuáles son esos sufijos? En singular y masculino no tiene. Es correcto. Y en el plural va U. Vamos a colocar acá un poquitico porque recuerde que esto tiene unas... voy a borrar esta. La hacemos un poquito más separada. Porque ellas tienen una Hirik-Yod acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos con los sufijos. Me dices que los sufijos sí que la segunda masculino del singular no tiene nada. Segunda femenino singular sí tiene y es Hirik-Yod. Hirik-Yod. Excelente. Y vamos con el masculino plural. Tiene un sufijo que es la U y femenino plural tiene un sufijo que es na. No. ¿Listo? Allí está. Muy bien. Y tiene una segunda característica. ¿Cuál es?
que las terminaciones I y U arrastran el acento, correcto, en el momento de la lectura, de la pronunciación, ¿y qué más? Y hacen la ¿sí? vocal de la segunda radical sea reemplazada por un cheva. Pero tiene otra excepción esa regla, que la vamos a cumplir precisamente acá, excepto en Jifil. Entonces, I y U, aquí están, arrastran el acento en el momento de la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra, la raíz del verbo, se volatilice, es decir, se convierta en cheva, excepto en Jifil. En Aquí Jifil. no se cumple esa otra parte de la regla, ¿ya? O sea, que esa reglita se divide como en tres. Uno, que arrastra el acento. Dos, que la vocal de la segunda radical en I y U se reemplaza por un cheva. Y la tercera es excepto en Jifil. Como estamos precisamente en Jifil, aquí funciona esa regla. Eso significa que allí ya habríamos agotado las características generales del tiempo del modo imperativo. ¿Listo? Entonces vamos ahora con las características de Estructura. de la estructura. ¿Cuáles son las características? Primera, tiene que Un prefijo. Tiene un prefijo. prefijo, que es el prefijo ja. ¿Correcto? Entonces coloquemos, por favor, prefijo ja en cada una de las conjugaciones. Prefijo ja en cada una de las conjugaciones. ¿Listo? Y tenemos otra. La primera radical, Lleva cheva. vamos a colocarle cheva en todas. ¿Listo? Primera radical con cheva, en este caso la cof, y colocamos cheva en todas. Estoy trabajando con lapicero rojo para que nos demos cuenta cómo es que funciona eso. Y me dice que en segunda femenino singular y segunda masculino plural, la segunda radical lleva hirik yod, que es precisamente para eso que abrí este espacio acá. Entonces, miren, segunda femenino del singular, hirik yod en la segunda radical. Y vamos al plural. Segunda masculino plural, hirik yod en la segunda radical. Por eso era que no se podía volatilizar la vocal, porque en este caso llevaba hirik yod. Excelente. Y vamos con la última característica. ¿Cuál es? En segunda masculino singular y segunda femenino plural, la segunda radical lleva seré. Entonces vamos a trabajar con ese seré. ¿Dónde? Acá. Acá lleva seré y acá también lleva seré. ¿Listo? Muy bien. Hemos agotado las características del tiempo del modo imperativo, las características generales. Hemos agotado las características de la estructura Jifil, ¿correcto? Ahora vamos a unas características que no son del tiempo o del modo imperativo, ni de la estructura Jifil, sino del idioma hebreo. ¿Cuál es? Que recordemos que esta palabra, si tuviera vocales, se leería katal, tilde en la última A, katal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esto tiene un acento acá. Ese acento de manera natural hay que mantenerlo allí hasta donde sea posible. ¿Listo? ¿Dónde es posible? Bueno, acá en la segunda persona masculino singular, de manera natural está allí el acento. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cómo se lee. Aquí en la segunda persona femenino singular, la conjugación termina en hirik yod y hirik yod arrastra el acento. O sea que ahí tampoco lleva acento. En la segunda masculino plural, la terminación U arrastra el acento, o sea que allí no se aplica el acento. Acá, segunda femenino, acá sí hay que colocar el acento. ¿Listo? Colocamos acento allí. Segunda femenino plural, tenemos que colocar un acento, en este caso, en la TED, que es la segunda radical. ¿Listo? Y nos falta una cosita más, que es cuando hay una palabra que esté con vocales, las vocales en el hebreo se llaman nikud. Nikud se llama, o nikud significa puntos. Significa punto, pero así le llaman a las vocales, punto. Entonces, cuando hay una palabra con nikud, tiene que
ir acompañada toda consonante de algo. No puede ir una consonante sola, ¿correcto? Aquí en el segunda masculino singular sí tiene una vocal, una consonante sola, pero es la lamet porque está al final. Al final sí puede ir sola, pero al inicio o mitad de palabra no. Entonces nos damos cuenta que en la segunda femenino plural la lamet está sola, entonces la acompañamos de un cheva. Ubicados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Muy bien, listo. Hemos conjugado el verbo catal, matar, en imperativo jifil. Vamos a leer y posteriormente vamos a traducir. ¿Cómo se leerá esta conjugación? Segunda masculino singular. Jaquetel. Haktel. Ese Ah, cheva no lo vamos a leer porque está entre dos vocales. ya. La pataj y la seré. Entonces no lo vamos a leer. Acá, Jactili. Jactili. Jactilí, excelente, sí señor. Acá, Jactilú. Jactilú, muy bien, excelente. Y acá, Jactelna. excelente. Jactelna, excelente. Muy bien. Jactel, Jactilí, Jactilú, Jactelna. ¿Listo? Y como es el verbo matar, Montar. en Kifil, te había dicho que era ¿qué? Mata tú, maten ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la traducción. Jactel, mata tú, refiriéndose a un hombre. Este tú, reitero, es una redundancia para nosotros, pero lo estoy colocando para que tengamos muy en cuenta cómo o a quién nos estamos refiriendo, pero sencillamente que nosotros le digamos a la persona mata, allí ya es imperativo jifil. ¿Listo? Mata tú también, refiriéndose a una mujer, femenino y masculino. Jactilú, maten ustedes, o si fuera en el castellano de la vieja patria, de la madre patria, sería matad vosotros y matad vosotras. Pero nosotros no hablamos así, entonces maten ustedes, refiriéndose a mujeres. ¿Listo? Hemos construido el verbo catal, matar, en imperativo jifil. Ahora vamos a construir a partir del imperfecto. Vamos a colocar entonces acá las personas, segunda masculino. Aquí colocamos segunda femenino. Y colocamos las radicales, las 4 radicales acá. Colocamos acá singular. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a construir el imperfecto, correcto, para que miremos cuáles son las características, porque así lo estamos haciendo siempre. Voy a colocar la radical acá. 1. Voy a colocar el plural acá. Si tiene a la mano los apuntes,
Muy bien. Y a partir de allí vamos a trabajar. Notemos que el imperativo, perdón, que el imperfecto Jifil, buscamos la segunda persona. Él también tiene un prefijo, pero aquí nos damos cuenta que el prefijo de él, bueno, trabajemos, trabajemos, empecemos trabajando tal cual trabajamos acá para que podamos como ir teniendo en cuenta la cosa. Vamos a colocar los sufijos primero y en el mismo orden en que trabajamos el imperativo para que podamos tener en cuenta esta parte. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar con los sufijos. Sufijo hirigyot en segunda persona femenino del singular. Sufijo u en segunda masculino plural. Sufijo na en Segundo femenino plural. segunda femenino plural. Excelente. ¿Qué más tiene? Hirigyot en las terminaciones i y u. Ahí lo hacemos. Ese sería el tiempo, la estructura, las características generales del tiempo imperfecto. Estamos trabajando el imperfecto, ¿correcto? ¿Y qué más tiene? Segunda masculino, singular, el imperativo, perdón, el jifil tiene un cheva acá. Y cuidado, acá sí tiene hirigyot. Hirigyot en la segunda masculino el singular. Segunda femenino el singular tiene un prefijo también. Es el prefijo ta acompañado Cheva. de pataj, primera radical un cheva y el resto está así. Vamos al segundo masculino. Segundo masculino el plural tiene el prefijo tav, primera radical con Cheva. cheva y el resto está así. Y vamos con la segunda femenino. Segunda femenino. Prefijo ta y primera radical con cheva, segunda radical con seré y listo. Entonces, fíjese que tenemos que cambiarla. Y la lame también lleva cheva. Eso. La lame lleva cheva, sí señor, y también lleva un acento allí. Aquí están en pantalla las dos conjugaciones. El imperativo jifil, que fue el que construimos a partir de cero, estamos hablando, pero realmente no es de ceros, pero para que entendamos, es decir, sin tener la base del imperfecto. Y la segunda, es decir, la de abajo, es el imperfecto jifil. ¿Qué concluimos? ¿Qué podemos concluir cuando vemos esas dos construcciones allí? Que se diferencian del sufijo. Entonces, coloquemos acá, por favor. Conclusión. Para trabajar el
imperativo a partir del imperfecto para trabajar el imperativo a partir del imperfecto. Primero, se cambia el prefijo que, el prefijo tav por el prefijo g. Si nos damos cuenta, porque el imperativo tiene un prefijo. El imperativo Hifil tiene prefijo, pero es el prefijo g, no es el prefijo tav. El imperfecto tiene tav, el imperativo tiene g. La vocal sí se conserva, la vocal, pero el prefijo se cambia. ¿Y qué más notamos acá? La segunda conclusión es que se cambia también que El singular masculino. se cambia miremos acá, en segunda masculino singular se cambia la vocal hirik yod por un seré. En segunda masculino radical, la vocal de la segunda radical se cambia de hirik yod a seré. Tiene hirik yod en el imperfecto y en el imperativo tiene seré. Se cambia la vocal de la segunda radical del segunda masculino singular, se cambia la vocal de la segunda radical del segunda masculino singular de hirik yod, esta X que voy a plantear acá, de hirik yod a seré. Entonces colocamos hirik yod acá y seré acá. ¿Listo? Esas son las dos conclusiones a las que llegamos para trabajar el imperativo a partir del imperfecto. Entonces, tenga allí la conjugación del imperfecto, ¿correcto? Obviamente en las segundas personas masculino y femenino, el singular y plural, y la estructura Hifil. Y sencillamente, cámbiale el prefijo tav por el prefijo g, 1, y 2, cambie la vocal de la segunda radical de segunda masculino singular de hirik yod a seré. Pare de contar. Ese es todo el cambio. Entonces, como siempre hemos venido diciendo, obviamente es muchísimo más sencillo trabajar de esta manera, ¿ya? Pero tenemos que tener la base del imperfecto. Reitero una vez más la necesidad entonces de tener muy presente cómo se trabaja el imperfecto, porque si tenemos el imperfecto, muy fácilmente podemos llegar al imperativo. ¿Listo? Entonces, espero que esté siendo de muchísima ayuda este curso y continuamos con otras estructuras del imperativo y también otros temas del idioma hebreo. Entonces, nos vemos en otra ocasión para trabajar la estructura Hitpael en el imperativo. Que esté muy bien, muchísimos éxitos.